bienvenido al estudio y predicación de la palabra de Dios. Hoy estaremos compartiendo la palabra de Dios en la carta de los Efesios, capítulo 5, versos 17 al 19, que nos dice de la siguiente manera: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmo, con himno y cánticos espirituales, cantando y hablando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo recibir el Espíritu Santo de Dios? En primer lugar, cuando el hombre viene a Cristo, recibe del Espíritu Santo de Dios, y lo vamos a ver al pie de la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 38 y 39. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Miramos a la luz de la palabra que cuando el hombre está sin Cristo, no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, en su corazón. Pero cuando se le predica el Evangelio, cuando se predica la palabra de Dios, y si la persona o el hombre recibe a Cristo en su vida, en su corazón, como el Salvador, como aquel que hizo esa obra en la cruz para darnos vida, para darnos la salvación, si crees en la palabra, tendrás el Espíritu Santo de Dios. Y esto lo dijo el mismo Jesucristo. El mismo Dios está hablando para cómo recibir el Espíritu Santo de Dios. Lo va a recibir por medio de la palabra, por medio del Evangelio. Y miramos de la siguiente manera que es por la palabra. Lo vamos a mirar en Juan, capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí nos damos cuenta que Jesucristo dice que la carne para nada aprovecha, pero la palabra que Dios ha dado, que Dios ha dejado, son espíritu y vida. A medida que el creyente o el Hijo de Dios va poniendo la palabra de Dios en su vida, en su corazón, va recibiendo cada día la llenura del Espíritu Santo de Dios, porque nos está hablando es la palabra, que podemos recibir a Cristo por medio de la palabra, por medio del Evangelio, y que por medio de la palabra vamos creciendo espiritualmente. Miramos que Dios nos dice también en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 16. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. La palabra nos está diciendo que Jesucristo es el que hizo la obra en esa cruz para nosotros recibir de su plenitud. A través de que creyésemos en la obra que hizo en la cruz, y a través de la palabra, a través del Evangelio, recibimos la plenitud de Cristo y recibimos la plenitud del Espíritu Santo de Dios a través de la palabra, y ella es la que nos está diciendo. Y miramos que la palabra es tan real, es tan cierta. La Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios, y es el Espíritu de Dios que está hablando a través de la palabra. Miramos que Dios no da el Espíritu por medida.
El Espíritu Dios lo da completo y vamos a mirarlo a la luz de la palabra en la siguiente cita. Nos dice en Juan, capítulo 3, verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Aquí lo confirma la palabra de Dios, que Dios nos da el Espíritu por medida. Como a veces el hombre espera que el Espíritu venga y vaya llenando poco a poco su vida, ¿no? Aquí la palabra nos está diciendo que vamos a hacer, o va a ser el hombre lleno a través de la palabra, porque Dios nos da el Espíritu por medida. Dios le da al hombre, cuando recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu completo, el Espíritu Santo de Dios, porque Él viene a habitar en nuestra vida, y como nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, pero que miramos que para que haya el crecimiento, la llenura del Espíritu Santo, es a través de la palabra de Dios, como nos dice en el texto que leímos al inicio en Efesios, que más bien ser lleno del Espíritu Santo. Si se pone en práctica, como está hablando aquí, dice cantar con himnos y cánticos espirituales. La persona, el hombre que tiene la llenura del Espíritu Santo, va a ser impulsado a alabar, a glorificar al nombre de Dios y hablar de las cosas espirituales. Y va a tener conocimiento de la palabra de Dios y va a tener el discernimiento. Y miramos de la siguiente manera también. Está en nosotros. En Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, a la cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La palabra dice que no estará en el mundo, no lo recibirán los que no tienen a Cristo, porque no conoce de la palabra. Tampoco lo puede recibir porque dice que no se puede ver. Nosotros lo vemos es a través de la palabra, a través de la fe que ponemos en la palabra que Dios dejó escrita. Y allí nosotros sabemos y estamos seguros que el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, está en nuestros corazones. Y dice que estará con vosotros hasta el fin del mundo, porque Dios ha dado esa promesa. Entonces debemos estar seguros. El creyente debe estar seguro a través de la palabra que el Espíritu Santo de Dios está en su corazón, está en su vida, pero que va recibiendo la llenura a través de la palabra, a través de que se vaya poniendo en práctica la palabra. Y cuando el hombre va desechando las cosas que no le agradan a Dios, las cosas de pecado, como es la mentira, como el enojo, la ira, ese espacio va a ser ahí desocupado, para que venga a ser ocupado por la palabra de Dios, y así de esta manera vamos a recibir, o usted recibe, la llenura del Espíritu Santo de Dios. No es que lo va a esperar como se va a venir, que lo va a ver de alguna forma, no, es a través de la palabra y con el entendimiento que Dios da a través de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. Miramos que Pablo hablaba allí que más bien ser lleno del Espíritu Santo, y él viene recalcando una serie de cosas que le dice allí. Dice que la mujer debe estar sujeta a su marido. Entonces, para cuando una mujer está llena del Espíritu, está llena de la palabra de Dios, ¿y por qué se va a saber que está llena del Espíritu? Porque se sujeta al hombre. Y también igualmente la recomendación que da la palabra, que el hombre ame a su mujer. Así que si el hombre sabe y quiere saber que está lleno del Espíritu Santo de Dios, sabe que cuando ama a su esposa, ama a su mujer, pues está cumpliendo y está lleno del Espíritu Santo de Dios a través de la palabra.
Entonces, y también miramos de que tenemos que cantar, como la palabra dice, que presentar el sacrificio de labios para alabar y glorificar al Dios alto. Y la palabra nos demanda una serie de cosas que debemos estar presentes, que debemos estar actuando, que debemos estar haciendo. Por ejemplo, cuando una persona está llena del Espíritu Santo de Dios, siempre va a ser impulsada a orar, a clamar, a alabar, glorificar el nombre de Dios y también predicar. El Espíritu Santo le va a impulsar hacia la predicación, hacia llevar el mensaje, así como Cristo dice la palabra que fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto a orar, a ayunar. Y cuando la persona está llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a poner el deseo, va a poner el anhelo de orar, de ayunar, de escudriñar la palabra de Dios y de ponerla en obra y de ponerla en práctica. Así que en estos momentos deseo que Dios te siga bendiciendo y que esta palabra sea de gran bendición para tu vida y para tu familia. Y si tú estás escuchando esta palabra y si no has recibido a Cristo, es el momento para que participe de la bendición, para que participe de la vida eterna y participe de la llenura del Espíritu Santo de Dios, lo que Dios te ofrece a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios. Muy grandes bendiciones para ti y tu familia.